¿Qué tal? Soy el arquitecto Homero Pellicer, soy profesor de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del CBC. Hola, ¿qué tal? Yo soy Verónica Vitulio, soy diseñadora de imagen y sonido y profesora de la carrera de diseño de imagen y sonido en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Voy a hablar desde lo que fue mi experiencia como estudiante de la carrera, en donde el área de morfología no existía, ¿no? Yo soy de las primeras camadas de estudiantes de la carrera. Y a lo largo de, sobre todo pienso que fue en la enseñanza y la investigación y en relación a heurística, que fue como empecé a acercarme a entender la morfología, ¿sí? Ejercí, digamos, los primeros años de docencia en la materia dibujo del ciclo básico común. En ese sentido podemos decir que eso compartimos un poco la experiencia, solo que yo hace ya muchos años que no estoy. En la cátedra de primero Amelia Viviani y luego la cátedra de Mariana Figueroa. Y luego en heurística, hacia el último año de las carreras, ¿no? Una materia lectiva, el último año de las carreras, donde tuve la suerte de ejercer la docencia, pero además en la investigación en particular, empecé a pensar acerca de por qué el área no estaba en nuestra carrera. Eso me llevó inevitablemente a pensar que había algún tipo de dudas acerca del objeto de diseño. O sea, había una relación directa que yo encontraba que se daba en las demás carreras, donde en algunos momentos se acompañan estas dos áreas, estas estructuras, como vos decís, dentro del campo más grande de lo que es el pensamiento proyectual. En cambio, en mi carrera eso no estaba definido. Entonces, primero por la carrera de posgrado y luego en investigación, empezamos a empezar a prefigurar un tipo de objeto de diseño de imagen y sonido distinto quizás a los que se producen en la industria del cine, ¿no? los productos más estandarizados, para empezar a pensar esos, pero además muchos otros objetos en donde sí empezaba a ser pertinente pensar cuestiones de forma. Es distinto, me parece, que en tu carrera, en donde quizás eso por momentos más acompañados y por momentos un poco más distanciados, en realidad se construyen de manera casi recíproca, pero bueno, no sé, es mi idea, que lo veo más desde afuera, no sé cómo vos ves lo mismo en la arquitectura. Sí, yo por ahí veo que hay la necesidad de la definición de un objeto de estudio, por ejemplo, morfología en el campo arquitectónico o morfología en el campo audiovisual, la necesidad de tratar de definir o de trabajar sobre un objeto definido, establecido, cuál es ese objeto de estudio o ese objeto de trabajo. Y eso implica aclarar o establecer parámetros o dimensiones o características que uno después, cuando las compara entre sí, encuentra que son distintas. El objeto audiovisual en comparación con un objeto arquitectónico pensado en términos morfológicos, tiene características claramente diferenciadas. Pero a su vez, también me parece que hay como líneas de contacto, y esto para discutirlo, Vero, me parece que hay como línea de contacto donde todos hablamos a veces de lo mismo. Hablamos de materialidad, hablamos de espacio, hablamos de atributos, hablamos de representación o de la noción de representación o de representar y presentar, pero con la especificidad en cada una de las disciplinas. Y me parece que eso es lo que enriquece un poco a nuestra facultad por un lado y las discusiones, ¿no? Y nuestros debates o nuestras charlas o hasta nuestras divisiones pasan por ahí, ¿no? Es decir, claramente, porque o te posicionas muy en lo nuclear de lo disciplinar, o estás en esos bordes donde nos podemos encontrar o dialogar o encontrar similitudes. Entonces, a mí me interesa mucho pensar que hay un objeto audiovisual o una forma audiovisual, porque me interesa también, por comparación con la forma arquitectónica, ese contraste. Y eso enriquece y construye mucho. No sé vos cómo lo ves, esa mirada desde ahí hacia las otras disciplinas. De hecho, yo tengo que confesar que muchas veces colegas de mi disciplina, del diseño de imagen y sonido,
tienen alguna sorpresa cuando yo me paro tanto en la comparación con la carrera de arquitectura, como que ahí se ve como una no necesariedad. Me preguntan ¿para qué? Estás siempre poniéndolo en relación como si fuera un eje del cual uno o se acopla o se desmarca, ¿no? Y en realidad me pasa por una cuestión de cuál fue mi formación. Yo me formé con arquitectos y arquitectas. En investigación, sobre todo, recuerdo aquel viejo par objeto-acontecimiento que nos había dado Dora para pensar, en un momento que todavía Gastón estaba presente en la FADU y bueno, nos dividíamos por grupos y eso fue como un lugar muy grande de encuentro para empezar a pensar sobre todo estas cuestiones de materialidades y cuestiones de temporalidades entre los distintos objetos, poniendo al objeto de arquitectura quizás como un extremo y al objeto ya casi poco objeto, más una cuestión de acontecer o performático, que sería lo audiovisual. Y en esto lo que te quiero agregar, que además fue también una de las razones por las cuales yo entiendo que fue interesante la participación en el CBC, porque en el momento que yo entré a trabajar en el CBC, al principio también hice un poquitito, hice una experiencia en morfología y en sistemas de representación en la cátedra de Beba Viviani, y lo pude como entender mejor de por qué el CBC a veces está esta cuestión que de paso te la digo, no sé si sigue sucediendo, pero esta cuestión de que pareciera que el CBC está hecho solo para arquitectura, cuando a veces es necesario quizás empezar como a tamizar los contenidos, como vos bien decías, que son también los atributos de la forma, la materialidad, el espacio, el tiempo, la luz, el color, todo eso pensado quizás más en abstracto para luego poder ser llevado a las distintas especificidades de los distintos diseños. Sigue siendo difícil, es interesante, es ardua, se liga a una cosa que nos planteaban el otro día, que no sé si vos la pensaste un poquito, yo no la pensé mucho, pero tiene que ver a veces con la cuestión de la investigación en el proyecto. O sea, ¿qué es lo que yo voy a diseñar? ¿Qué tipo de pieza es? ¿Qué tipo de objeto es? Para luego también ver si podemos empezar a enseñarle a las generaciones que vienen a pensar objetos diferentes que transformen el mundo objetual de diseño con cosas nuevas. Me parece que ahí es donde se empieza a hacer como más interesante la relación entre el estudio de la forma y el pensamiento proyectual acompañado. Me parece que esas son cosas que nos diferencian. Después creo que está bueno si podemos empezar a hablar de cosas que sí vemos en común, que yo creo que las hay, y muchísimas que son las cuales yo siento con mucha fluidez que podemos conversar arquitectos y arquitectas y diseñadores y diseñadoras de imagen y sonido. Yo por ahí también me parece, Vero, a partir de lo que decís, digo, que es interesante por ahí plantear no solamente lo que nos une y nos separa, sino en la constante relación posible. Digo, mantener una relación constante como una idea de traspasamiento. Yo creo, ahora hablando de la especificidad o de este otro lugar, si querés, a mí me parece que pensar desde el objeto audiovisual al objeto arquitectónico es muy interesante, porque esta idea de traspasamiento, por ejemplo, el manejo de lo que es la duración y el tiempo, o la propia noción de materialidad en un objeto audiovisual o un objeto arquitectónico varía y son bastante a veces antígonos. Y me parece que ahí es donde uno puede establecer un diálogo y establecer formas de relación y diferenciación que enriquecen. Me parece que eso es como la lógica. Por recién nombrabas el CBC. Yo creo que el CBC se está transformando, tal vez tuvo un rasgo muy arquitectónico, como lo tuvo al principio, tal vez en la década de los 80 la FADU, pero se está transformando en un espacio de trasvasamiento. Eso está buenísimo, porque esa era la construcción sostenida y como
cómo se pensaba que tenía que transformarse la enseñanza en el CBC cuando yo estaba, que era las postrimerías del año 2000, hace 20 años ya. Así que me das una gran noticia que el CBC ya dio la vuelta. Cuando el CBC dé la vuelta, dan vueltas y se empiezan a unir las carreras, seguro. Sí, lo digo así más como... interdisciplinar. ¿Eh? Viste que sabés que no podemos confirmar nada, pero me parece que vamos... Pero es intuitivo, o sea, lo podemos empezar a sugerir. Sí, yo creo que así como lo planteas vos, el conocimiento es también generar conocimiento, y en la enseñanza eso está presente. Estas miradas de distintos lugares constituyen un espacio de conocimiento e investigación que es en definitiva nuestra meta.